Reporte 100. Bolívar Portugal es maestro en Derecho Administrativo y de Regulación. Es experto en órganos reguladores, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Y le agradezco mucho a Bolívar que esté con nosotros esta mañana. Bolívar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos, con gusto estar con ustedes. A ver, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es un órgano regulador? ¿Para qué sirve un órgano regulador? Sí, muy bien. Creo que es importante hacer esta referencia porque uno de los problemas que tal vez tenemos todavía en el país es que no se entiende muy bien la función de los órganos reguladores o agencias reguladoras. Básicamente un órgano regulador es aquel que tiene un mandato para regular un mercado o un conjunto de mercados en una economía capitalista. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la función de regular pues el mercado de las telecomunicaciones, que incluye desde radiodifusión hasta telefonía móvil, telefonía fija, etcétera, etcétera. Esos mercados tienen que funcionar en una lógica en la que haya competencia, en la que se evite la concentración de mercados, de monopolios. Esto es, en términos técnicos, evitar fallas de mercado, ¿no? Sí. Y digamos, esa es la labor fundamental de los reguladores económicos. Hay también reguladores sociales que, por ejemplo, buscarían que se eviten daños al medio ambiente, daños a la salud, y hay otro tipo de reguladores también que son Sí, importantes. en tu experiencia, Bolívar Portugal, ¿cuáles son las decisiones que mejor han tomado desde su existencia el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Regular de Energía? Es decir, para las personas, para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, ¿cuáles han sido las decisiones más importantes que han tomado? Sí, yo creo que ese es un debate interesante, y de hecho es un debate que no se ha tenido a nivel nacional con la importancia y la fuerza que se debería. Y qué bueno que esta iniciativa lo abra, porque justamente el problema con las agencias reguladoras es poder medir su efectividad a la hora de hacer políticas públicas. ¿Cómo impactan esas políticas de regulación directamente en el ciudadano? Yo te diría que en el caso de telecomunicaciones hubo una reforma en 2013 que fue muy importante, porque logró crear ya las condiciones para poder crear competencia en ese sector. Durante mucho tiempo dominó Telmex, América Móvil, el mercado de las telecomunicaciones, en particular de telefonía fija y móvil, y no podían entrar otro tipo de empresas que pudieran ofrecer esos servicios en condiciones de competencia. Esa reforma sí puso unas reglas muy fuertes, muy claras, que le quitaron, una serie de rentas que tenía esta empresa, y que beneficiaron directamente a los consumidores, a los ciudadanos, pues en los costos de los servicios, como el pago de celular que hacemos mensualmente, etcétera, etcétera. O sea, antes te cobraban, me acuerdo, por minutos hablados, ¿no? Exacto. Y era un cuentón el que te llegaba. Hoy ya no te cobran por minutos hablados. Exacto. ¿Esto es parte de la regulación del IFETEL? Exactamente, estos son el tipo de beneficios que tú ves, ¿no? Por ejemplo, portabilidad puede ser otro. Antes no podías cambiarte de una compañía a otra libremente, y entonces obviamente te retenía una empresa en condiciones desfavorables para el consumidor. Había una simetría de poder entre el consumidor y el productor. Con la reforma de telecomunicaciones sí se facilitaron muchos de estos procesos, y ahora es un mercado más abierto, más competitivo. Falta mucho para que estemos en mejores condiciones, pero de alguna manera ahí se ha avanzado, y se ha avanzado en buena medida pues porque hay presiones sociales, hay demandas de distintas organizaciones y por supuesto de la ciudadanía en general, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué el presidente se las quiere echar al plato? Yo no diría que es, ese es el propósito. Yo creo que... Pero sí les trae onda el presidente, ¿no? Bueno, el presidente dice, gastan mucho, sirven de poco, sí. y son organismos que el neoliberalismo inventó. Bien, sí, ahí hay un debate que se tiene también que ampliar. Es un debate que efectivamente las agencias reguladoras se crearon a partir de los 90 en un periodo de políticas neoliberales. Esto es absolutamente correcto. Así pasó, por cierto, en buena parte del mundo donde no había esta tradición de tener agencias para regular mercados, y se tenían otro tipo de tradiciones estatales, más de mayor intervención, vía empresas estatales, etcétera, etcétera. Es cierto que hubo un desmantelamiento de cierto aparato desarrollista del Estado mexicano en los 90, y se sustituyó una parte de este aparato con agencias reguladoras, y de ahí tal vez viene la idea
de que las agencias corresponden con una agenda, digamos, neoliberal. Pero esto no es cierto si uno revisa la historia de las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras son creaciones, digamos, que preceden al periodo neoliberal. Por poner un ejemplo, el periodo de mayor expansión de agencias reguladoras en el mundo probablemente se dio en aquella época del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, digamos, sería difícil decir que son netamente, digamos, artefactos neoliberales. Ahora, sí creo que en el caso de México se tiene que dar un debate para replantearnos, pues, qué queremos de estas agencias. Precisamente en la lógica de tu pregunta anterior es, ¿qué resultados queremos de estas agencias? ¿Han dado los resultados que queremos? ¿Tenemos que hacer cambios para que den mejores resultados? Yo creo que sí hay déficit. Un déficit bien importante está en el sector de competencia. En competencia, pues sabemos que seguimos teniendo en el país muchísimos monopolios. Pasa desde el ámbito de la alimentación, no sé, el mercado de la tortilla, hasta el mercado que se te ocurra de medicamentos. Hay muchos problemas. Ahora mismo justo se están dando algunos cambios ahí en ese sector. En fin, hay mucho que hacer en materia de regulación, y el tema aquí más bien es cómo le hacemos para construir las instituciones regulatorias que fortalezcan al Estado, no que lo debiliten. Y ahí es donde entra la preocupación. La iniciativa del senador Monreal no queda claro que vaya a fortalecer a las agencias reguladoras, no en una lógica presupuestaria, sino en una lógica, digamos, de poder hacer las cosas, de poder regular estos mercados. En primer lugar, porque no es una buena idea fusionar competencia con reguladores sectoriales. Esto no es una cosa que se hace en el mundo, porque tienen lógicas bien distintas y genera un montón de problemas técnicos hacer ese tipo de fusión. Hay otras alternativas. De hecho, en la iniciativa se extraña pues que se cite el ejemplo de España, porque España no es precisamente un buen ejemplo. La reforma de España que cita el senador Monreal, que sus asesores seguramente le pusieron como referencia, pues es una referencia, imagínate, del Partido Popular. Entonces creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo por replantearse con qué modelo pensamos reorganizar a las agencias reguladoras, si es que eso es lo que necesitamos. Sí. Hay ejemplos mejores. El alemán no mezcla competencia con estos reguladores sectoriales de electricidad, de ferrocarriles o de telecomunicaciones, sino que hace un regulador de redes, y entonces sí, fusiona alrededor de 3 o 4 agencias y crea un regulador muy fuerte en materia de redes, de infraestructura. No es el caso aquí. Aquí creo que hay una confusión conceptual en ese ámbito. Sí, ahora Bolívar, Portugal, es un asunto, esto se tiene que ver desde la óptica únicamente del asunto del ahorro, porque según la iniciativa de Monreal se ahorrarían 500 millones de pesos. La verdad, 500 millones de pesos en el contexto del presupuesto nacional y en lo que gastan y lo que gastaría un solo órgano regulador, pues no pintan 500 millones de pesos. Sí, el ahorro no es tanto, pues. No es un ahorro tan significativo. Para dar un poco más de contexto a esto que tú comentas, efectivamente, para darnos una idea, en 2016, los 3 órganos reguladores de los que estamos hablando, tenían un presupuesto de 3.391 millones de pesos. Ya en 2020 hay una reducción importante, estamos en 2.375 millones de pesos. Es decir, ya ha habido una disminución del 30% en términos reales. El presupuesto de estas agencias pasó del 0.060% en 2016 al 0.039% en 2020 respecto al presupuesto federal. Con lo cual, efectivamente, el tema de los ahorros puede ser importante, se pueden encontrar ahorros, pero en definitiva no puede ser, digamos, la racionalidad de una reforma de este tamaño, que sí implica una decisión, digamos, compleja. Ayer el senador Monreal en alguna entrevista señalaba que el tema de los ahorros o de la austeridad no era el motivo fundamental, que el motivo fundamental más bien era esta idea técnica de fusionar estos órganos, pues porque está este referente de España, que es un buen referente y tal. Yo creo que ahí está la confusión. No es un buen referente, 1, y 2, no es el esquema, digamos, que suele usarse para regular estos sectores. Generaría muchísimos problemas, tendría altos costos, no solo de carácter presupuestal, donde obviamente podría haber algún tipo de reducción menor,
pero sí en otros ámbitos que después pueden tener implicaciones precisamente para fortalecer al Estado regulador mexicano. Yo entiendo que la idea debe ser fortalecerlo y no debilitarlo. El modelo que se está planteando no lo va a fortalecer, eso creo que hay que dejarlo muy claro. Bolívar Portugal, muchas gracias por atender esta llamada, maestro en Derecho Administrativo y de Regulación, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por compartirnos este análisis. Gracias a ti, Juan Carlos, saludos. Igualmente para ti. Reporte 100.